La fecha es el 18 de abril de 1988 y la ubicación son las sofocantes aguas cubiertas de petróleo del Golfo Pérsico. Imagina que estás de pie en el puente de un barco soviético de recolección de inteligencia, un AGI, que deriva silenciosamente en la neblina del estrecho de Hormuz, con el aire pesado oliendo a sal y diésel. Durante meses este paso marítimo ha sido un cementerio. La guerra de los petroleros entre Irán e Irak ha convertido el Golfo en una galería de tiro donde los buques mercantes arden y se hunden día tras día. La Unión Soviética observa, siempre observa, y aunque su misión oficial es proteger a su flota mercante, la verdadera misión, la que mantiene al capitán despierto por las noches, es recopilar datos, observar las capacidades de las potencias regionales, sobre todo, las capacidades de la Marina de los Estados Unidos. Pero esa mañana los datos no tienen sentido. En el centro de información de combate del buque soviético, estrecho y tenuemente iluminado, el ambiente cambia en un solo latido de aburrimiento a una confusión eléctrica y punzante cuando el operador del radar, un joven entrenado para identificar cada firma naval de la región, retrocede sorprendido de su pantalla, parpadea, se frota los ojos y vuelve a mirar. El radar estaba abarrotado del tráfico habitual. Remolcadores, petroleros y las firmas agresivas de las lanchas rápidas y fragatas de la Marina iraní. El tiburón de estas aguas, una fuerza seria, armada con letales misiles Harpoon y una doctrina agresiva de combate cercano. Una flota que los soviéticos conocen bien, que han rastreado durante años, cuyos patrones de patrulla, frecuencias de radar y posturas agresivas dominan. Entonces ocurre la anomalía. No comienza con una explosión, sino con un fantasma. La suite de guerra electrónica del barco soviético empieza a gritar, no con el pulso rítmico de un radar de búsqueda ni con el tono distintivo de un sistema de control de tiro, sino con una pared de ruido blanco, un repentino y enorme pico de energía electromagnética que inunda los sensores, saturando las pantallas en un caos de estática. Interferencia masiva en todas las bandas, grita el operador, con la voz quebrada. El capitán corre hacia la consola, esperando ver la fuente, esperando ver una formación de aviones o un buque de gran tonelaje emitiendo aquella energía. Pero cuando los filtros intentan limpiar la estática, la pantalla del radar solo revela confusión. Los contactos iraníes, los cazadores del Golfo, se comportan de manera errática. Un momento están allí, en formación, y al siguiente sus emisiones electrónicas simplemente cesan. No disminuyen, cesan. Informe. Ordena al capitán tomando el auricular. ¿Qué está ocurriendo ahí afuera? No lo sé, camarada capitán, tartamudea el oficial de sensores, con el sudor perlándole la frente. Las señales están desapareciendo. Tenía una pista sólida de una fragata cerca de la plataforma Sasan. Y ahora, simplemente ya no está. No está, se sumergió, viró. No, señor. Solo dejó de existir en la pantalla. En la guerra naval los barcos no desaparecen. Incluso cuando son alcanzados, arden, se inclinan, emiten mensajes de socorro, su radar sigue girando frenéticamente. Un combate es ruidoso, desordenado, prolongado. Destruir un buque de guerra lleva tiempo, horas de maniobras, misiles cruzándose, equipos de control de daños luchando. Pero esto es silencio. Los observadores soviéticos corren hacia las alas del puente, levantan binoculares potentes hacia el horizonte, pero la visibilidad es pobre. Una neblina espesa cubre el agua mezclándose con humo de incendios petroleros lejanos. Fuerzan la vista buscando destellos de fuego, estelas de misiles, columnas de humo negro que indiquen un combate naval. No ven nada, solo el mar gris elevándose y cayendo. Sin embargo, el espectro electrónico cuenta una historia de apocalipsis. Las frecuencias de radio de mando iraní se vuelven caóticas, gritos en farsi, voces desesperadas hablando de fuego por todas partes y luego cortes abruptos. Los traductores soviéticos escuchan, pálidos, con los audífonos apretados, y uno murmura. Están gritando sobre ángeles. Dicen que el cielo se está cayendo. Dicen que no pueden ver lo que los ataca. La confusión a bordo crece. ¿Es una falla de su propio sistema? El calor o el polvo atmosférico causaron un colapso catastrófico en los sensores. El capitán ordena diagnósticos completos. Los técnicos abren paneles, revisan voltajes,
desesperados por encontrar un fallo, asumiendo que el error es suyo, porque la alternativa es demasiado aterradora. Si su equipo funciona correctamente, entonces algo allá afuera está desmantelando una marina moderna con la facilidad con la que un hombre aplasta a una mosca. Los informes de otros puestos soviéticos en la región llegan fragmentados y contradictorios. Uno habla de un combate en superficie, otro de aeronaves de gran altitud, un tercero dice que el mar explotó. No hay un cuadro coherente. Debe ser un arma nueva, murmura el oficial político, inquieto. Los iraquíes adquirieron algo nuevo. Los iraquíes apenas pueden volar sus Mi-23 en este clima, replica el capitán con frustración. Esto es precisión. Esto es velocidad. Mira nuevamente el radar justo cuando otro contacto, una lancha rápida clase Yosan, parpadea y desaparece. Esa estaba fuertemente armada. Tenía misiles, susurra el operador, temblando. Y, aún así se ha ido, señor. El misterio es total. Los soviéticos presencian una masacre sin ver al ejecutor. No hay una armada en el horizonte. No hay bombarderos oscureciendo el cielo, solo golpes invisibles, silencio repentino y la creciente y nauseabunda certeza de que las reglas del juego han cambiado. La doctrina naval soviética, creada durante décadas, basada en números, en enormes misiles antibuque, en la creencia de que una batalla naval es un brutal intercambio de golpes, empieza a desmoronarse, porque lo que presencian no es un intercambio, es una borradura. Suscríbete a Cold War Impact si quieres descubrir la historia oculta de los conflictos que moldearon el mundo moderno. Activa las notificaciones. Estamos descifrando la Guerra Fría un misterio a la vez. Las implicaciones para los soviéticos no podrían ser mayores. Irán es una potencia regional. Sí, pero su marina usa sistemas que los soviéticos conocen, tácticas que han estudiado. En muchos sentidos, la postura naval iraní es un reflejo más pequeño de la estrategia soviética. Negación de área, uso de lanchas misilísticas rápidas y defensa costera. Si una fuerza fantasma puede desmantelar esa defensa en minutos sin recibir un solo golpe, entonces toda la estrategia naval soviética está en peligro. Piensa en las implicaciones, si quieres. Puedo también. La Marina soviética es el orgullo de la URSS. La herramienta que usan para proyectar poder a través del mundo, desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Han gastado miles de millones de rublos construyendo los cruceros de batalla clase Kirov, los submarinos clase Oscar, las enormes flotas de destructores diseñados para cazar portaaviones estadounidenses, y todo su plan defensivo depende de la suposición de que pueden ver al enemigo acercarse, rastrearlo y contraatacar. Pero mientras el sol asciende sobre el Golfo Pérsico en esta fatídica mañana de abril, el capitán soviético entiende que está viendo desarrollarse un escenario de pesadilla. Estamos ciegos, susurra para sí mismo. La radio vuelve a sonar. Una voz nueva, frenética, aterrorizada. Es el capitán de la fragata iraní Sahand, gritando órdenes, pidiendo control de fuego, exigiendo saber dónde está el objetivo. No tengo pista, grita la voz entre la estática. No tengo pista. Están bloqueando todo. Y entonces suena algo que hiela la sangre de cada marinero en el puente soviético. Un sonido transmitido por el canal abierto, el agudo chillido distintivo de munición entrante seguido por un rugido tan fuerte que distorsiona los altavoces hasta convertirlos en estática. Luego, silencio. El operador de radar soviético levanta la mirada, con el rostro congelado en incredulidad. La Sahand, la señal es errática, se está rompiendo. Creo que está ardiendo, señor. La Sahand es uno de los barcos más poderosos de la flota iraní. Una fragata británica clase Bosper Mark V, rápida, maniobrable, letal, y acaba de ser neutralizada en segundos por un enemigo al que ni siquiera podía ver. Los oficiales soviéticos se miran entre sí. La paranoia es palpable. ¿Es esto un nuevo tipo de tecnología furtiva? ¿Es un arma láser? ¿Es un submarino capaz de disparar misiles superficie-aire? Sus mentes recorren el catálogo de amenazas conocidas, pero nada encaja. La naturaleza imposible del evento está en la asimetría. Los iraníes disparan a ciegas dentro de la neblina, lanzan misiles contra fantasmas, mientras que los golpes que reciben son quirúrgicos, precisos, absolutos. Esto no es guerra como la entienden los soviéticos. Esto es una masacre.
Y la pregunta aterradora que quema la mente del capitán soviético es simple. Si pueden hacerle esto a los iraníes hoy, ¿podrían hacerlo con nosotros mañana? La confusión en el puente se convierte en una frenética búsqueda de respuestas. El capitán ordena al oficial de comunicaciones cifrar un mensaje de prioridad máxima a Moscú. Dile al alto mando, dice con voz baja y firme, intentando ocultar el miedo, diles que estamos presenciando un nuevo tipo de guerra. Diles que la flota iraní está siendo eliminada. Y diles que no sabemos cómo. El mensaje se envía, subiendo a un satélite y bajando hacia los sombríos pasillos grises del cuartel general del GRU en Moscú. Pero incluso mientras se transmite, los soviéticos saben que no es suficiente. Necesitan ver, necesitan confirmación visual, necesitan encontrar al fantasma antes de que desaparezca. Cambien el rumbo, ordena el capitán. Llévenos más cerca de los campos petrolíferos de Sazán. Quiero ver lo que está ocurriendo con mis propios ojos. Señor, advierte el oficial ejecutivo, eso nos pondrá en la zona de muerte. Si esa fuerza desconocida nos confunde con un objetivo, no tenemos opción, lo interrumpe el capitán. No podemos informar a Moscú que no vimos más que estática. Debemos identificar al agresor. Debemos identificar el arma. El barco gira. Sus motores retumban mientras corta el oleaje pesado. Avanzan hacia el cementerio. Avanzan hacia el silencio. A medida que se acercan a las coordenadas donde se vio por última vez a la Sahand, la tensión en el puente se vuelve sofocante. Cada miembro de la tripulación está en su puesto, sudando, esperando. Observan el cielo, ellos observan el agua. Esperan el destello que señalará su propio final. Y entonces ven la primera señal. No es un barco. No es un avión. Es humo. Una columna de humo negro, espeso y aceitoso que se eleva desde el horizonte como una lápida. Es el funeral de un buque de guerra moderno. Y girando sobre él como buitres hay pequeños puntos oscuros. ¿Helicópteros? Pregunta el observador, ajustando el enfoque. Parecen demasiado pequeños para ser helicópteros de ataque. No, dice el capitán, entornando los ojos. Están observando. ¿Pero observando para qué? El misterio se profundiza. La pura velocidad de la destrucción implica una fuerza masiva. Sin embargo, el horizonte sigue vacío. Los observadores soviéticos están atrapados en una disonancia cognitiva. La evidencia de sus ojos, el humo, los restos, choca con la evidencia de sus sensores, las pantallas vacías. Están presenciando el nacimiento de la guerra centrada en redes, aunque aún no tengan palabras para describirlo. Están viendo la integración de activos aéreos, marítimos y espaciales en un solo puño letal. Pero para ellos, en este momento, 1988, parece magia negra. El capitán soviético aprieta la barandilla. Sabe que lo que ocurra en las próximas horas determinará el futuro de la Marina soviética. Si los estadounidenses, y sospecha que son ellos, a pesar de la falta de confirmación visual, han descifrado el código del dominio total del campo de batalla, entonces las enormes flotas de la URSS no son más que blancos flotantes. El mensaje de Moscú regresa. Es breve. Es urgente. Identificar la amenaza. Priorizar la captura de firmas electrónicas. No entablar combate. Identificar la amenaza, murmura el capitán para sí mismo, con una sonrisa sombría rozando sus labios. Ni siquiera podemos ver la amenaza. Mira de nuevo hacia el horizonte en llamas. El misterio no trata solo de un barco hundido. Trata de la súbita y violenta obsolescencia de todo aquello en lo que ha sido entrenado para creer. El fantasma del Golfo es real y está hambriento. La caza de respuestas está a punto de comenzar. Pero los soviéticos ya van pasos atrás, persiguiendo una sombra que se mueve más rápido de lo que su entendimiento puede seguir. La energía frenética dentro de la red de inteligencia soviética es incomparable desde los días más tensos de la crisis de los misiles en Cuba. Pero esta no es una crisis de diplomacia. Es una crisis de ceguera. En el puente de la GI soviético, el capitán ya no mira al mar. Está mirando un registro impreso de tráfico de radio interceptado, una larga tira de papel que detalla los últimos momentos de las patrulleras iraníes. El texto es escaso, fragmentado y aterrador. Parece un guión de horror. Objetivo desconocido. Radar inutilizado. Fuego desde el sur. La investigación comienza.
No en un laboratorio tranquilo semanas después, sino allí mismo, en el vientre sudoroso y palpitante del barco, entre el rugido de los ventiladores y el chisporroteo de la estática. El capitán exige una síntesis de todos los datos de sensores. Quiere una línea de tiempo. Quiere saber exactamente qué golpeó a la flota iraní y en qué orden. Camarada capitán, informa al analista senior de sensores, con las manos temblando ligeramente mientras despliega una serie de gráficos sobre la mesa de navegación. Hemos correlacionado los datos acústicos con las intercepciones electromagnéticas. No encaja en el perfil estándar de un ataque de un grupo de portaaviones. Explique, espeta el capitán. Si esto fuera un ataque estándar de un portaaviones estadounidense, el analista señala los espacios vacíos en el gráfico. Veríamos un enorme florecimiento de actividad de radar. Veríamos a los F-14 Tomcat barriendo el espacio aéreo. Veríamos a los C-2 Habkeye transmitiendo señales de control. El cielo estaría iluminado como un árbol de Navidad en nuestras pantallas. Y en cambio tenemos susurros, transmisiones de ráfaga corta, enlaces de datos altamente direccionales, y luego el bloqueo. El bloqueo se convierte en la obsesión central de la investigación a bordo. Los oficiales soviéticos de guerra electrónica están desconcertados por la densidad y la especificidad de la interferencia. Normalmente, el bloqueo es un instrumento de fuerza bruta. Lanzas ruido en una frecuencia para ahogar al enemigo. Pero esto es diferente. Esto es elegante. Es como si estuvieran dentro de las radios iraníes, susurra el analista. No solo están bloqueando la señal, la están anticipando. En el momento en que un radar iraní de control de tiro se enciende, queda cegado instantáneamente. Esto conduce a la primera de las conclusiones erróneas. La tripulación comienza a especular que los estadounidenses han desplegado un nuevo sistema de armas autónomas. Corre un rumor por el barco de que Estados Unidos ha desplegado drones de gran altitud invisibles al radar, capaces de hackear redes enemigas desde arriba. Imaginan formas negras y elegantes flotando en la estratosfera, lloviendo muerte electrónica. La realidad de que este resultado proviene de tripulaciones altamente entrenadas de EA-6B Prowler trabajando en perfecta sincronización con buques de superficie es casi demasiado mundana para que la acepten. Buscan un truco de magia tecnológica para explicar la disparidad, porque admitir que simplemente es superior entrenamiento e integración es mucho más doloroso. A medida que avanza el día, la investigación se mueve del barco a tierra firme. Los datos se transmiten a la embajada soviética en Teherán y luego al cuartel general del GRU en Moscú. Allí, en salas sin ventanas llenas de humo de cigarrillo y el zumbido de computadoras centrales, la paranoia se profundiza. Los analistas en Moscú están mirando la proporción de destrucción. Ven informes de que la embarcación iraní de ataque rápido Hohsan ha sido hundida. La Hohsan era una amenaza letal armada con el misil Harpoon, un arma que los soviéticos respetan. ¿Cuántos misiles disparó la Hohsan?, pregunta un general. 1, camarada general, responde un asistente hojeando el expediente. Disparó un solo arpón, y el resultado, falló. Los estadounidenses lo sedujeron con chaff y señuelos electrónicos. Cayó inofensivamente al agua, y los estadounidenses devolvieron el fuego. Aquí es donde la investigación choca contra un muro de confusión. Los informes indican que los estadounidenses no solo devolvieron el fuego con sus propios Harpoon. Hicieron algo extraño. Dispararon misiles que las computadoras soviéticas identifican como Standard Missiles o SM-1. Los analistas soviéticos miran los datos fijamente. El SM-1 es un misil antiaéreo, argumenta el general golpeando la mesa. Está diseñado para derribar aviones. ¿Por qué están disparando misiles antiaéreos contra barcos? La conclusión a la que llegan es terrorífica. Los estadounidenses deben haber modificado los misiles. Deben haber desarrollado un nuevo sistema de guía de doble propósito que les permite usar su arsenal defensivo como armas ofensivas. Esto duplicaría efectivamente el poder de fuego de cada barco estadounidense de la noche a la mañana. Han cambiado la física del combate, murmura el asistente. Si cada misil defensivo es ahora un destructor de barcos, entonces nuestra ventaja de tonelaje no significa nada. El monstruo crece. La leyenda del fantasma de abril comienza a tomar forma en los memorandos clasificados que vuelan entre departamentos. Los soviéticos no están viendo solo una batalla.
Están viendo un fracaso sistémico de su propia doctrina por extensión. Los iraníes están usando tácticas de estilo soviético, saturar al enemigo, usar velocidad, usar misiles pesados, y esas tácticas están siendo desmanteladas en minutos. De vuelta en el Golfo, el barco AGI está ahora lo suficientemente cerca para ver el campo de escombros de la Hosan. El agua está espesa con aceite y restos carbonizados. No hay supervivientes a la vista. El capitán observa a través de sus binoculares. Es quirúrgico, nota. Cortaron el barco por la mitad, pero el misterio se profundiza cuando intentan analizar la guerra aérea. El radar soviético había rastreado contactos intermitentes moviéndose a alta velocidad, pero seguían desapareciendo. A baja altura, sugiere el operador de radar. Deben estar volando a la altura de las olas. Con esta visibilidad, replica el capitán, con la neblina y el humo del petróleo. Eso es suicidio. Ningún piloto puede volar a 50 pies sobre el agua a 500 nudos en esta sopa. Concluyen que los estadounidenses deben tener un nuevo radar de seguimiento del terreno, algo mucho más avanzado que cualquier cosa que posean los soviéticos. Imaginan una computadora pilotando el avión porque ningún ser humano podría reaccionar tan rápido. Están inventando un Terminator para explicar la habilidad de los pilotos estadounidenses. La paranoia alcanza su punto máximo cuando llega el informe sobre la fragata iraní Sahand. La Sahand era el orgullo de la marina iraní. Estaba cazando a los estadounidenses. Había fijado su radar en un vuelo de 6 intruders. Entonces, ¿qué pasó?, exige el general en Moscú. La Sahand disparó, lee el asistente. Y luego el cielo cayó sobre ella. Los informes de los supervivientes iraníes interceptados por los puestos de escucha soviéticos son incoherentes del terror. Hablan de bombas láser y misiles que cazan como lobos. Describen ser golpeados desde 3 direcciones diferentes simultáneamente. La investigación soviética intenta mapear esto. Dibujan vectores en un mapa. Vector 1. Misil superficie-superficie desde un destructor. Vector 2. Bomba guiada por láser desde una aeronave. Vector 3. Misil arpón desde una fuente desconocida. Llegó en el mismo segundo, dice el analista señalando el punto de convergencia en el mapa. Tiempo en el objetivo, 0. Impacto simultáneo. La sala queda en silencio. Lograron impacto simultáneo desde 3 plataformas diferentes. Un barco, un avión y quizás otro barco. Requiere un nivel de coordinación que es teóricamente imposible en el caos de la batalla. Requiere una visión de Dios. Requiere una red de enlaces de datos que comparte información de puntería en tiempo real, actualizando instantáneamente cada unidad de la flota. Los soviéticos tienen teorías sobre esto. Han escrito artículos sobre gestión automatizada del combate, pero nunca la han visto funcionar. Es ciencia ficción. Es el programa Star Wars traído al nivel del mar. No están luchando como unidades individuales, se da cuenta el general, su rostro endureciéndose. Están luchando como un solo organismo. Esta es la conclusión más aterradora. El ejército soviético es rígido, jerárquico, las órdenes fluyen hacia abajo, los informes fluyen hacia arriba. Es lento. Si los estadounidenses han pasado por alto esto, si han creado una flota de mente colmena, entonces la Unión Soviética está librando una guerra contra el futuro con armas del pasado. La investigación cambia a encontrar el nodo. Debe haber un barco de control central, una computadora maestra que orqueste esta sinfonía de destrucción. Encuentren el barco de mando. La orden llega a la Hey. Encuentren el cerebro. El capitán escanea el horizonte. Ve al destructor estadounidense USS Joseph Strauss a lo lejos. Parece pequeño, poco llamativo. No parece una supercomputadora. Parece solo otro casco gris. ¿Podría ser ese?, pregunta el oficial ejecutivo. No, responde el capitán. Ese es solo un destructor. El cerebro debe estar oculto. Quizás un submarino, quizás un satélite. Están buscando una debilidad, un único punto de fallo que puedan atacar en una futura guerra. No pueden concebir que el cerebro esté distribuido, que cada barco, cada avión, cada comandante sea un nodo en la red. No pueden concebir que el poder reside en la doctrina, no solo en el hardware. Cuando el sol se pone el 18 de abril, la guerra de un solo día llega a su fin. La marina iraní ha perdido la mitad de su flota operativa.
La Marina estadounidense no ha sufrido ninguna pérdida de barcos. El informe soviético de esa noche es sombrío. Se titula Evaluación del conflicto naval en el Golfo Pérsico, pero el subtexto es pánico. El adversario mostró capacidades que desafían los modelos actuales de combate. Resume. La adquisición de objetivos fue instantánea. Las contramedidas fueron absolutas. Fuimos testigos de la negación del misil antibuque como arma decisiva. Persisten las conclusiones erróneas. Creen que Estados Unidos tiene un campo secreto antimisiles o una muralla de interferencias. Creen que los A-6 Intruders tienen un nuevo motor secreto que oculta su firma térmica. Están persiguiendo fantasmas tecnológicos para explicar un brillo táctico. El capitán de la GI se sienta en su camarote exhausto. Sirve un vaso de vodka. Mira el gráfico de radar, todavía desordenado con la estática del bloqueo estadounidense. Nos cegaron, susurra al cuarto vacío. Nos cegaron y luego los desmantelaron. Sabe que cuando regrese al puerto, será interrogado durante días. La KGB querrá saberlo todo. Le preguntarán qué vio, y tendrá que decirles la verdad. Vi el fin de la Marina soviética, pero aún no sabe cómo ocurrió. No sabe sobre el proyecto específico, la integración específica que lo hizo posible. Piensa que es magia. Pero en una oficina tranquila en Washington y un bullicioso astillero en Mississippi, la realidad es mucho más tangible y mucho más ingeniosa. Mientras los soviéticos buscaban fenómenos desconocidos, los estadounidenses simplemente habían perfeccionado un concepto que cambiaría la guerra para siempre. El misterio de la flota fantasma está a punto de resolverse, no mirando el humo sobre el agua, sino mirando dentro de los cables de una nueva máquina estadounidense. Mientras los analistas soviéticos en Moscú perseguían sombras e inventaban teorías sobre tecnología alienígena o drones de gran altitud, la respuesta al misterio estaba sentada tranquilamente en una sala sin ventanas y con aire acondicionado, a 4.000 metros de distancia. No era un fenómeno sobrenatural. Era un triunfo de ingeniería conocido como el SL-32, pronunciado por los marineros que lo operaban como el Slik-32. Cambia tu perspectiva ahora. Deja el puente húmedo y lleno de pánico del barco espía soviético y entra en el Centro de Información de Combate, el CIC del USS Simpson. La atmósfera aquí es radicalmente diferente. Es fresca, seca y bañada por el suave resplandor azul de los monitores CRT. No hay gritos. No hay carreras frenéticas. La tripulación habla en una jerga especializada, un lenguaje de precisión calmada. Rastro 5420. Dirección 090. El fantasma que aterrorizó a los soviéticos no era un arma única. Era una caja. La suite de guerra electrónica SLQ-32 era el escudo secreto de la Marina de Estados Unidos. Durante años, los ingenieros estadounidenses habían estado recopilando las huellas digitales de cada sistema de radar del planeta. Sabían la frecuencia exacta de repetición de pulsos de los destructores soviéticos clase K-5. Conocían el zumbido electrónico único de la embarcación iraní Combatant 2, una lancha rápida de ataque. Habían construido una biblioteca de sonidos. Y el 18 de abril de 1988, abrieron la biblioteca. Cuando el barco iraní Johan fijó su radar en la flota estadounidense, los observadores soviéticos vieron desaparecer la señal. Pensaron que era magia. Dentro del CIC estadounidense, era simplemente física. El oficial de guerra electrónica en el USS Simpson vio un símbolo ámbar distinto encenderse en su consola. El sistema había reconocido instantáneamente el radar de control de tiro Sea Hunter iraní. No solo le dijo al operador qué era, le dijo exactamente cómo destruirlo. Vampiro entrante, sonó la alerta. El misil iraní estaba en el aire. Este es el momento que los soviéticos consideraron imposible. El misil Harpoon iraní, un asesino letal del mar, se dirigía hacia el barco estadounidense. Pero la tripulación estadounidense no disparó una pared de proyectiles. Dispararon electrones. El SLQ-32 activó su capacidad secundaria de interferencia activa. Envió un flujo concentrado de energía hacia la cabeza buscadora del misil. No solo cegó los ojos del misil. Creó un fantasma. Le dijo al misil, el objetivo está allá, a 2 millas a la derecha. El misil, obedeciendo su programación, giró bruscamente. Persiguió al fantasma.
Voló inofensivamente sobre el océano vacío y explotó. Para los soviéticos observando a través de binoculares, el barco estadounidense acababa de desviar una bala con su mente. Pero la defensa era solo la mitad del misterio. Los soviéticos estaban aún más desconcertados por el ataque. ¿Cómo habían contraatacado los estadounidenses con una velocidad tan devastadora? ¿Cómo habían convertido un sistema de defensa antiaérea en una espada capaz de matar barcos? La respuesta residía en el misil estándar 1, SM-1. Durante décadas, los soviéticos conocían el SM-1 como un arma defensiva. Estaba diseñado para derribar MiGs y misiles de crucero. Era un escudo, no una lanza. La doctrina naval soviética se construyó sobre esta suposición. Los destructores estadounidenses defienden. No cazan. Estaban equivocados. En los laboratorios de armas de la Marina de los ingenieros habían desbloqueado un potencial oculto en el SM-1. Crearon un modo superficial. Al activar un interruptor digital, la lógica del misil podía reescribirse en milisegundos. En lugar de buscar un avión, buscaba un barco. De vuelta en el CIC del USS Simpson, el oficial de acción táctica, el Tao, miraba el contacto de radar superficial del Johan. El barco iraní seguía acercándose, sin saber que su misil había fallado. «Baterías, liberen», dijo el Tao, su voz plana, profesional. En la cubierta delantera, el lanzador único giró. No cargó un arpón antibuque masivo y lento. Cargó un ágil SM-1 blanco. El misil saltó de la guía. Aquí radica la genialidad de la solución estadounidense. Un misil arpón es subsónico. Vuela como un avión pequeño. Toma tiempo llegar. El enemigo tiene tiempo para reaccionar. El SM-1 es supersónico. Vuela a Mach 2. Cubre la distancia en un instante. Los observadores soviéticos nunca lo vieron venir porque buscaban el perfil de vuelo equivocado. Buscaban un esquema de superficie. El SM-1 se arqueó alto, como una estela balística, y luego se zambulló. Golpeó al Johan con la energía cinética de un tren de carga. No solo explotó, destruyó la superestructura del buque. El misterio de los impactos simultáneos que confundieron a los analistas soviéticos era en realidad una demostración del sistema de datos tácticos de la Marina, NTDS, y el Link 11. Mientras los soviéticos dependían de la radio de voz, gritando órdenes, aclarando coordenadas, luchando con la estática, los barcos estadounidenses se comunicaban entre sí mediante computadoras. El USS Bainbridge, el USS Simpson y el USS Bagley estaban todos enlazados. Compartían una sola imagen unificada del campo de batalla. Cuando el Simpson veía el objetivo, el Bainbridge también lo veía instantáneamente. No había retraso, no había necesidad de repetir coordenadas. El comandante estadounidense no necesitaba gritar órdenes. Simplemente asignaba objetivos en una pantalla. Tú tomas la izquierda, tú tomas la derecha, ataca. Esta era la mente colmena que los soviéticos temían. No era IA. Era conectividad. La innovación no estaba solo en el poder explosivo de la ojiva, sino en el ancho de banda del enlace de datos. Mientras el humo se elevaba sobre el Golfo Pérsico, las tripulaciones estadounidenses ya estaban reiniciando. Sus sistemas estaban fríos. Sus almacenes de municiones aún llenos. Habían desmantelado una marina hostil en una tarde usando solo una fracción de sus capacidades. La fuente de dominio estadounidense no era un arma superpoderosa. Era la capacidad de adaptarse. Tomaron un bloqueador defensivo y lo convirtieron en un manto ofensivo de invisibilidad. Tomaron un misil antiaéreo y lo convirtieron en un mazo hipersónico. Y, lo más importante, tomaron la niebla de guerra, la confusión que paralizó a los soviéticos, y la despejaron con precisión digital. A medida que el sol comenzaba a descender, los estadounidenses se preparaban para la fase final. Sabían que los soviéticos estaban observando. De hecho, contaban con ello. El mensaje que enviaban no era a Teherán, era a Moscú. El sol comenzaba a ponerse sobre el Golfo Pérsico, proyectando largas reflexiones rojo sangre sobre el agua aceitada. En el barco soviético de inteligencia, la energía frenética de la mañana se había convertido en un frío y pesado temor. El misterio de la mañana, los barcos que desaparecían, las señales fantasma, el silencio imposible,
estaba a punto de resolverse brutalmente. El avance no provino de un sensor, sino de una confirmación visual que sacudió a los observadores soviéticos hasta el núcleo. La niebla se levantó lo suficiente para que los ópticos de alta potencia en el puente se fijaran en una silueta distante. Era la fragata iraní Sahand, o más bien lo que quedaba de ella. El capitán acercó los binoculares a sus ojos. Esperaba ver daños de batalla. Esperaba ver un barco luchando por su vida, quizás escorado, quizás echando humo. Lo que vio fue un infierno flotante. El barco ardía de proa a popa, pero era la naturaleza de la destrucción lo que helaba su sangre. El puente había desaparecido. La masa de sensores, los ojos y oídos del barco, había sido desgarrada como por una hoja gigante. Había agujeros enormes en el casco perforados con aterradora precisión justo a la línea de flotación. No fue un disparo de suerte, susurró el capitán, bajando los binoculares. No solo impactaron el barco, le eliminaron quirúrgicamente su capacidad de luchar. En ese momento, el oficial de comunicaciones irrumpió en el puente, sujetando una transcripción decodificada del puesto de escucha en Bandar Abbas. Camarada capitán, tenemos la telemetría. Sabemos qué pasó. El oficial dejó caer el papel sobre la mesa de cartas. Era la línea de tiempo del enfrentamiento entre el USS Joseph Strauss y la Sahand. Léelo, ordenó el capitán. La Sahand disparó arpones, leyó el oficial, con voz sin aliento. 2 de ellos a corta distancia. Y los estadounidenses ni siquiera se movieron. Bloquearon los misiles con el sistema SLQ-32 tan efectivamente que los arpones perdieron el bloqueo inmediatamente después del lanzamiento. Luego los estadounidenses devolvieron el fuego. ¿Con qué? ¿El arma misteriosa? No, señor. Con todo. Los oficiales trazaron las líneas en el papel. Misiles Harpoon del Joseph Strauss, bombas guiadas por láser de un avión intruder, y misiles superficie aire disparados en modo superficie. El momento de shock cayó en la sala como un golpe físico. Los oficiales soviéticos se miraron entre sí, estupefactos. La realización los golpea a todos de repente. No hay un rayo de la muerte secreto. No hay tecnología alienígena. El arma imposible es simplemente competencia amplificada por la tecnología. Los estadounidenses han tomado 3 sistemas separados: aire, superficie y electrónicos, y los han sincronizado en una sola caja de muerte ineludible. Usan el SM-1, un misil estándar, balbucea el oficial de artillería mirando los datos. Ese es un misil antiaéreo. Viaja a Mach 2. Tiene un buscador de radar semiactivo. Lo usaron como una escopeta, se da cuenta el capitán. Usaron sus misiles de defensa aérea para cegar al enemigo, sus arpones para romper el casco, y sus bombarderos para rematar el trabajo. ¿Y lo hicieron en cuánto tiempo? 4 minutos, señor. 4 minutos para eliminar una fragata moderna. Este es el momento en que la visión del mundo soviética colapsa. Toda su doctrina naval, la Escuela Soviética de Guerra Naval, se basa en el concepto del modelo de salva. La idea es simple. Calculas la capacidad defensiva del enemigo y disparas suficientes misiles para abrumarla. Si un barco estadounidense puede derribar 10 misiles, disparas 11. Es un juego de matemáticas. Pero los datos sobre la mesa prueban que las matemáticas están equivocadas. Las matemáticas asumen que podemos apuntar a ellos, dice el capitán con voz hueca. Pero si pueden bloquear nuestros buscadores, si pueden confundir nuestros radares, entonces el número de misiles no importa. Podríamos disparar 100 misiles. Si ninguno puede ver el objetivo, el resultado es 0. La realización es aterradora. Los arsenales masivos de la Unión Soviética, los miles de misiles P-15 Termit y P-270 Mosquit almacenados en búnkeres desde Merman hasta Vladivostok, quedan de repente obsoletos. Son gigantes ciegos. Y luego viene la respuesta inútil. La sala de radio informa que la Fuerza Aérea iraní está despejando. Están desesperados. Lanzan aviones F-4 Phantom desde tierra firme, intentando atacar de vuelta a la flota estadounidense que está desmantelando su marina. Los soviéticos observan el radar. Ven los puntos de los jets iraníes elevándose rápido, ardiendo con fuerza, saliendo a pelear. Esto es, dice el oficial político, encontrando un hilo de esperanza. La Fuerza Aérea los alcanzará. Los estadounidenses están distraídos con los barcos de superficie.
Pero la respuesta estadounidense es tan casual que resulta insultante. El USS Vajvrit, un crucero operando cerca, detecta a los F-4 iraníes. El Vajvrit no entra en pánico. No pide ayuda. Simplemente gira su radar. Advertencias emitidas, reporta el operador de radio, escuchando la frecuencia de la Guardia Internacional. Los estadounidenses le dicen a los iraníes que se retiren. Los iraníes continúan. Son valientes. O tal vez simplemente no saben. Fox One. El operador escucha que el Vajvrit dispara 2 misiles estándar. En la pantalla de radar soviética, el resultado es clínico. Uno de los F-4 iraníes es alcanzado. Se le vuela un trozo del ala. El piloto lucha, girando el jet dañado de regreso hacia la costa. El segundo F-4, al ver a su compañero incapacitado por un barco al que ni siquiera podía bloquear, gira bruscamente y huye. Negaron el espacio aéreo, dice el capitán. Poseen el agua. Poseen el aire. Poseen el espectro. El golpe final llega tarde en el día. La casa de la fragata iraní Savalan. La Savalan es infame. Su capitán es conocido por disparar a barcos mercantes desarmados por crueldad. Los estadounidenses tienen cuentas que saldar. Los observadores soviéticos rastrean un vuelo de un avión intruder moviéndose hacia la última posición conocida de la Savalan. El capitán soviético espera una lluvia masiva, una tormenta de misiles. En cambio, los pilotos estadounidenses hacen algo que demuestra dominio total y arrogante. Sueltan una sola bomba guiada por láser. No apuntan al casco. No apuntan a la línea de flotación. Apuntan a la chimenea. Hacen pasar la aguja. La bomba cae por la chimenea del barco y explota en la sala de máquinas. La Savalan se detiene en seco en el agua. No está hundida. Está paralizada. Los estadounidenses la dejan flotando. Un monumento ardiente y roto de su poder. Podrían haberla hundido, susurra el oficial ejecutivo. ¿Por qué no la hundieron? Porque no tenían que hacerlo, responde el capitán. Querían mostrarnos que pueden elegir qué parte del barco destruir. Este es el desenlace. El misterio de la primera parte no era un fantasma. Era la aterradora realidad de municiones guiadas con precisión combinadas con guerra coordinada. Los oficiales soviéticos permanecen en el puente mientras cae la noche. Los incendios en el horizonte arden con fuerza, iluminando el vientre de las nubes. La marina iraní ha sido diezmada. La marina estadounidense no ha sufrido ni un rasguño en su pintura. El capitán se vuelve hacia su tripulación. Mira a los jóvenes, a los reclutas, a los oficiales. Ve el miedo en sus ojos. Saben lo que esto significa. Empaquen los datos. Ordena al capitán en voz baja. Aseguren las cintas. Moscú necesita ver esto. ¿Qué les decimos, señor? Pregunta el oficial político, cuyo fervor ideológico ha desaparecido, reemplazado por la fría realidad del acero y el fuego. ¿Cómo explicamos esta derrota? El capitán mira hacia las oscuras aguas donde la marina más poderosa de la región fue barrida como una molestia. Les decimos, dice el capitán, que la era del ataque masivo ha terminado. Les decimos que hemos estado construyendo una marina para una guerra que ya no existe. Hace una pausa, observando las luces de navegación del USS Joseph Strauss parpadeando a lo lejos, arrogante e intacto. Y les decimos que si luchamos contra los estadounidenses hoy, perderemos antes de siquiera salir del horizonte. El impacto es absoluto. El misterio está resuelto. Los soviéticos no estaban persiguiendo un fantasma. Estaban persiguiendo un vistazo del siglo XXI, y los aterrorizó. El humo sobre el Golfo Pérsico eventualmente se disipó, pero la niebla dentro del Kremlin apenas comenzaba a asentarse en una permanente y escalofriante penumbra. Al amanecer del 19 de abril de 1988, se finalizó el marcador de la operación Praying Mantis. Los números no eran solo una derrota, eran una anomalía estadística que desafiaba las leyes de la probabilidad tal como las entendían los soviéticos. En una sola jornada de trabajo de 8 horas, la Marina de Estados Unidos había hundido o paralizado la mitad de los principales combatientes de superficie operativos de la Marina iraní. Analicemos la estadística asesina. La Marina iraní disparó múltiples misiles Harpoon, letales asesinos rasantes. Resultado: 0 impactos. La Fuerza Aérea iraní lanzó salidas para disputar el espacio aéreo. Resultado: 0 impactos, una pérdida, una retirada. Las lanchas rápidas iraníes intentaron tácticas de enjambre. Resultado: aniquilación. Por parte estadounidense,
Pérdidas de barcos, 0. Marineros muertos por fuego enemigo, 0. Daños sufridos por contraataques iraníes, 0. La única baja estadounidense fue un equipo de helicóptero de marines perdido en un accidente no relacionado con combate. En términos de enfrentamiento barco a barco, la puntuación fue infinito a 0. Para los observadores soviéticos, esto no era solo una batalla perdida. Era una prueba matemática de que su estrategia de inversión era insostenible. En Moscú, los informes del buque AGI en el Golfo fueron colocados sobre los pesados escritorios de roble del Estado Mayor. Estos hombres eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Entendían la guerra como función de masa, tonelaje, calibre, número de botas sobre el terreno. Habían pasado 40 años construyendo la máquina militar más grande de la historia humana, contando miles de tanques, miles de barcos y millones de proyectiles de artillería. Pero al leer el informe del Golfo, comprendieron que la masa había muerto. La Unión Soviética había gastado miles de millones de rublos ayudando a construir la infraestructura militar de naciones como Irak y entrenando a los oficiales de países como Irán. Aunque el SA había comprado tecnología occidental, las tácticas se volvían cada vez más desesperadas y adyacentes a la soviética en su dependencia de la negación costera. Observaban cómo la tecnología occidental desmantelaba estas defensas con la facilidad casual de un niño desarmando un set de Lego. Esto nos lleva al tema macro, el choque de sistemas. El misterio del 18 de abril reveló una podredumbre en el núcleo de la superpotencia soviética. El fantasma que los soviéticos vieron, los enlaces de datos invisibles, los radares ininterrumpibles, las bombas de precisión, fue producto de la revolución del silicio. Mientras la Unión Soviética vertía sus recursos en la industria pesada, acero, concreto y hierro, Estados Unidos había pivotado hacia el silicio, el software y la integración. El complejo militar industrial soviético era una bestia aislada. Sus científicos trabajaban en ciudades cerradas, aislados del mundo, temerosos de cometer errores. La innovación era lenta, burocrática y jerárquica. Si un general quería un tanque más grande, construían un tanque más grande. El sistema estadounidense, sin embargo, se filtraba desde el sector civil. Los mismos microchips que comenzaban a impulsar las computadoras personales estaban guiando los misiles SM-1. Los mismos conceptos de redes que conectaban universidades estaban conectando el USS Vallvrik con el USS Simpson. Los analistas soviéticos comprendieron con aterradora claridad que no podían copiar esto. Podían robar los planos de un misil Sidewinder, y lo hicieron, creando el K-13. Podían fotografiar el diseño de un transbordador espacial, y lo hicieron, creando el VAN. Pero no podían robar la cultura de innovación que permitía a un oficial de 22 años reprogramar un misil en pleno vuelo. No podían robar la base industrial capaz de producir millones de microchips perfectos cuando las fábricas soviéticas luchaban por fabricar tostadoras confiables. La destrucción de la flota iraní fue la manifestación física de una verdad económica. La economía planificada no podía competir con la era de la información. El mariscal Nikolai Ogov, un brillante pensador estratégico soviético, había advertido sobre esto años antes. Lo llamó la revolución en los asuntos militares. Predijo que las armas guiadas de precisión de largo alcance harían obsoletos a los ejércitos masivos convencionales. Fue ignorado por la vieja guardia, que amaba sus tanques. El 18 de abril de 1988, Ogov fue demostrado correcto de la manera más violenta posible. La respuesta inútil de la Unión Soviética en los últimos años de la Guerra Fría se puede rastrear hasta momentos como este. Intentaron ponerse al día. Apresuraron el desarrollo de los aviones Mi-29 y Su-27 para contrarrestar la superioridad aérea estadounidense. Eran máquinas aerodinámicas hermosas, quizá los mejores aviones del mundo. Pero estaban ciegos. Sus sistemas de aviónica quedaban rezagados. Sus radares eran pesados y fácilmente interferidos. Los soviéticos construyeron mejores flechas, mientras los estadounidenses construyeron un mejor arquero. El legado de este misterio es profundo. 3 años después, en 1991, el mundo vería la Operación Tormenta del Desierto. El ejército estadounidense desmantelaría al ejército iraquí, una fuerza equipada en gran parte con armas y doctrinas soviéticas, en 100 horas. El mundo quedó impactado. Los medios la llamaron una guerra tipo videojuego.
Pero para los oficiales soviéticos que habían estado en el puente de ese buque espía en el Golfo Pérsico en 1988, no fue una sorpresa. Ya habían visto el tráiler de esta película 3 años antes. Sabían cómo terminaba. Sabían que los tanques T-72 arderían. Sabían que los Mi-23 caerían del cielo. Sabían que los búnkeres serían destruidos por bombas guiadas, por láser a través de las rejillas de ventilación. La destrucción de la flota iraní efectivamente terminó el argumento de la Guerra Fría. Demostró que la Unión Soviética ya no podía proteger a sus aliados ni a sí misma en un combate convencional. Esto dejó al Kremlin con una sola carta por jugar: la guerra nuclear. Y ese es un juego sin ganadores. Cuando una superpotencia se da cuenta de que su ejército convencional es obsoleto, que sus miles de barcos y tanques son solo objetivos para un enemigo, la voluntad política se derrumba. El costo de ponerse al día era demasiado alto. La economía soviética, ya tambaleante, no podía soportar el peso de reinventar toda su base tecnológica para igualar la flota digital estadounidense. La Guerra Fría no terminó con una explosión. No terminó con una nube en forma de hongos sobre Berlín o Washington. Terminó en momentos como este. Realizaciones silenciosas en habitaciones oscuras. Un capitán soviético mirando un horizonte en llamas, comprendiendo que el océano ya no le pertenecía. El fantasma de abril, la red invisible que destruyó la marina iraní, fue el heraldo de un mundo nuevo. Un mundo donde la información es munición. Un mundo donde gana el que procesa los datos más rápido. La Unión Soviética se disolvió apenas 3 años después, en 1991. Los cascos oxidados de su otrora poderosa flota quedaron a pudrirse en los puertos de Murmansk y Sebastopol. Pero si miramos la historia, las grietas no comenzaron cuando cayó el muro de Berlín. Comenzaron cuando el Sajand ardió. Comenzaron cuando un operador de radar soviético miró su pantalla, vio nada más que estática y comprendió que, por primera vez en la historia, el enemigo estaba en todas partes y en ninguna. El misterio estaba resuelto. El veredicto había sido dictado y el dominio era absoluto.